Hola a todos, estoy aquí de nuevo con un episodio muy interesante y con varios anuncios que se podrán dar cuenta en la parte de atrás de mi imagen, cómo estoy promoviendo la Academia Holística, que es un nuevo proyecto que estoy haciendo con Amy Fields, que está en Inglaterra. Y este proyecto lo que incluye es darles una visión integral de lo que está pasando con la ciencia, con la salud, desde épocas obviamente súper antiguas, desde los griegos, desde la parte de la medicina china, desde la parte de Ayurveda, desde la parte de todas las culturas y cómo cada una de estas culturas a través de la historia ha ido compartiendo aprendizajes, ha ido compartiendo señales, ha ido compartiendo muchas, pues, ideas y sabiduría que nosotros tenemos y que muchas veces no usamos. Entonces, mi idea es, bueno, nuestra idea es que toda esta información pase por ustedes y primero sea a través de episodios de podcast. Muy pronto vamos a estar anunciando nuestras primeras masterclass que vamos a tener. Por ahora será en inglés nada más, pero espero yo poder lanzarlo también en español muy pronto. Y también vamos a tener varios cursos, sobre todo para que cualquier persona se pueda inscribir, incluidos adolescentes o niños que les interese saber más de la parte de la historia y de la parte de lo que la salud realmente debería de tratarse y no todo lo que hemos visto últimamente, cómo se ha destruido el concepto de la salud, cómo tristemente pues a veces se implementa mal en en muchas de las disciplinas de medicina, donde se ha orientado a ver al cuerpo como una separación y no como un todo, y donde tristemente pues ya no hay tiempo para hacer buenas entrevistas de lo que está pasando con tu salud, y debido a esto pues se pierden datos súper importantes que deberían estar incluidos en un diagnóstico y muchas veces hay temas de salud que se deberían de resolver simplemente con un cambio en los estilos de vida. Entonces, este proyecto lo que quiere y el objetivo que queremos impactar es que la gente empiece a regresar a la salud donde le interese su cuerpo, donde se empiece a amar, donde empiece a ver ese todo unido. Y el episodio de hoy justo habla de eso, de una conciencia unida, de algo que estamos compartiendo todo el tiempo, de una fuente, de un Dios, como tú lo quieras ver, como tú lo quieras llamar, pero es una energía que muchas veces está fuera del alcance de la visibilidad que podemos tener, pero es presente, está alrededor de nosotros y nos está reflejando. Entonces, por eso, justo el episodio de hoy se llama ¿Sabes ver el espejo de tu vida? ¿Qué te dice? ¿Qué te está diciendo tu vida? ¿O por qué muchas veces hay gente víctima que se queja de sus vidas y dice, pues es que no sé por qué me pasan estas cosas, pues es que no sé por qué estoy repitiendo lo que le pasó a mi mamá o a mi papá, o no sé por qué me vuelvo a encontrar con este tipo de personas, sea en tu trabajo, sea con una pareja, sea con amistades. Lo que te está queriendo decir esta fuente, este Dios, esta energía, es que te des cuenta que tú eres el común denominador en todo esto que se está repitiendo en tu vida. Y hasta que no entiendas esas lecciones y hasta que no entiendas por qué a veces te molestan ciertas cosas, pues no te vas a dar cuenta de que la persona que tiene que cambiar y sin expectativas de que la otra persona cambie o no cambie, eres tú. Entonces, si tú empiezas a soltar a las otras personas que cuesta trabajo, y yo más que nadie lo sé porque
pues a mí me gusta tratar de controlar muchas cosas de mi vida y sé que puedo hacer esos cambios en mi vida, pero no podemos cambiar absolutamente nada de lo que le va a pasar a los demás. Sí podemos tratar de influenciar positivamente, sobre todo con el ejemplo de cómo nos va a nosotros. Y cuando una persona te tiene envidia o hay ese egoísmo, pues es porque estás haciendo algo bien. Es porque estás diciendo algo que le está pegando y le está dando pedradas a otra persona. Entonces, cuando pasas desapercibido, cuando simplemente estás en un rol de reaccionar ante la vida, pues muchas veces es cuando te vienen esas preguntas y esos cuestionamientos de por qué se repiten estas cosas, por qué me sigue pasando lo mismo, por qué no avanzo, por qué estoy trabado o atorado en ciertas cosas. Pues porque algo todavía tienes que aprender. Y no se trata de mudarse, y no se trata de cambiarse de país, y no se trata de operarse, y no se trata de nada de eso. Se trata simplemente de tener esa paciencia, de ver las cosas como son, objetivamente, y de hacer lo que los griegos hacían, que era contemplar, que era tener tiempo para caminar y observar la naturaleza. Y dentro de esas caminatas y esa observación de una naturaleza, ellos podían reflexionar de todo lo que les estaba pasando en sus vidas. Por eso tenían tanta sabiduría, por eso muchísimas de las, pues, muchísimos de los libros, muchísimos de las enseñanzas que ellos escribieron y que ellos tenían se usan hoy en día en psicología, se usan hoy en día en medicina, se usan hoy en día en muchas de las ciencias y por eso había esos genios en esa época, porque no tenían distracciones, porque eran más de observarse a sí mismos, de tener la paciencia, de observar la vida. Y esa es la conciencia de la unidad. Ese es el primer punto que quiero tocar. Y ya sabes, yo te voy a dar nada más 5 ideas claves de cómo vas a poder observar y saber interpretar ese espejo tuyo. La conciencia de una unidad es la esencia de tu vida y es la interconexión total que tenemos con todo, independientemente de si es planta, si es animal, si es humano. Con todo estamos interconectados y todo nos rodea de cierta manera que nos trata de reflejar las cosas. Por eso también a veces dices o sientes que te están dando una señal a través de un libro, a través de un podcast, a través de a lo mejor este video. Y si te está llegando esta información es porque ya estás listo para darte cuenta de muchas cosas. Esta conciencia de unidad no es solo un concepto, sino también es un estado de ser que implica que te comprendas profundamente y que entiendas que estás sostenido por esa energía inteligente y esa energía es información. Nosotros somos más información, más luz, más energía en vibración que la parte física. Obviamente vivimos en un mundo que nos ha enseñado a ver la parte física nada más, pero como somos más información, como somos más espíritu y alma y toda esa energía que está vibrando y estamos conectados con ese universo, con esa energía, con ese Dios, pues simplemente tenemos que entender que no hay casualidades, que lo que te pasa tiene una conciencia que te va a empujar a comprender que eres parte de esa matriz o de esa matrix, como en la película, de tu vida. Y que ese escenario y que esa música y que esos personajes que están dentro de tu historia y de tu película, y cuando tú los quieres separar, pues es una simple ilusión. No hay como tal una separación, sino que hay ese ambiente espejo que te está rodeando. Y se trata de pasar de una conciencia dual, donde nos han dicho que todo es separado, donde nos han dicho que todos estamos separados, a una conciencia de unidad y a una conciencia de responsabilidad. Y esa es una palabra que le saca ronchas a mucha gente. ¿Por qué? Porque pues no les gusta hacerse responsables de lo que hacen, piensan o dicen.
Y si no entendemos que desde los pensamientos y desde lo que decimos y obviamente desde lo que hacemos, vamos a tener un impacto en muchas personas, pues no entendemos quién somos. Y solo te puedes conocer a ti a través, a veces, de esos reflejos con otras personas. Muchas cosas de las que a lo mejor traes atoradas, que tu familia te heredó, esos linajes ancestrales, esa parte que se trata también en las constelaciones y que ya lo hemos hablado, y de hecho invité a una experta para que habláramos de esa parte de las constelaciones, tiene que ver con esa complementación que a veces necesitamos de otras personas. Puede ser en una pareja, puede ser en una experiencia, en un trabajo con una persona que es tu jefe o que es tu subordinado o que es parte de tu equipo simplemente, y hay una luz y hay una oscuridad y hay un masculino y hay un femenino. Existe todo eso, existe esa dualidad, no porque esté separada, sino porque necesitamos un punto de contraste, un punto de comparación donde entendamos lo que nos pasa. Y hay una frase muy importante que resume este punto, que es de Buda. Y él decía que el que experimenta la unidad de la vida ve a su propio ser en todos los seres y todos los seres en su propio ser y mira todo con un ojo imparcial. O sea, esta frase es tan profunda que es como si tuvieras, como si estuvieras en una casa de espejos, donde tú ves ese primer espejo y te ves repetido en varias capas. Entonces, lo que dice esta frase es esa interconexión de todo y todo el tiempo estar en una posición imparcial. No es fácil, no vas a llegar a ella mañana. Puede ser que tarde semanas, meses, años, depende de cada quien y depende de qué tanto lo practiques y qué tanto te observes a ti y dejes de juzgar u observar a los otros. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero compartir es que lo mencioné en el primero, pero es importante que vayamos más profundo en esto. Somos más información se va atrayendo y que atrae vibraciones y a través de atraer esas vibraciones se va creando una realidad. Es justo como cuando tienes un imán y ese imán lo pones cerca de varios clips y empiezas a unir un clip y luego unes otro y unes otro y unes otro. La atracción y la potencia del imán es la vibración que tiene y es opuesta a lo que está atrayendo. En el caso de nosotros, cuando atraemos esas vibraciones opuestas, lo que están queriendo hacer es reflejarnos una parte de nosotros que tenemos que trabajar. Y esa energía recibe nuestros pensamientos, esa energía de información y vibración recibe los pensamientos, recibe los sentimientos, se traduce en emociones y especialmente aquello a lo que prestamos atención, crea las experiencias de vida. Por eso también se dice que entre más atención le pongas a lo negativo, más vas a traer cosas negativas. Y es por eso que las noticias son generalmente de cosas negativas, porque lo que quieren hacer todos todos los medios de comunicación, no es tanto informarte, sino es meterte a un sistema de miedo, a un sistema de miedo donde tú veas un mundo separado, un mundo tóxico, un mundo donde hay agresión, y no quiero decir que no exista, y no quiero decir que no tengas eh, no quiero decir que no necesitas verlo, simplemente necesitas tener parte de esa información, pero si repetitivamente estás recurriendo a todos los medios, llámese redes sociales o llámese noticias, pues te estás intoxicando constantemente.
No necesitas toda esa información y no la necesitas 24/7. Si lo estás haciendo, lo único que estás generando es más miedo, más toxicidad y bajando tu vibración. Cuando bajas esa vibración, entras en el patrón que la sociedad quiere y que la sociedad necesita que estés para que seas fácilmente manipulable. Y eso hace todo mundo que está dentro de esos, ¿cómo se llama? Dentro de estos círculos donde quieren influenciar a los demás. No, aquí no se trata de influenciar a nadie. De hecho, esto que estoy compartiendo no es para influenciar a nadie, es para que tú lo pruebes, es para que tú escuches lo que te sirve y lo compruebes. Todas las creencias que tenemos, muchas creencias de las que tenemos, 95%, son inconscientes y se proyectan en el mundo y forman la realidad. ¿Cómo vas a saber o cómo vas a hacer conciencia de estas creencias? Solamente observándote a ti y observando tus espejos que son las personas, tus espejos que son los trabajos, tus espejos que son todas las relaciones que tengas o que hayas tenido. Atraemos en nuestra vida lo complementario a nuestra vibración. Si nuestras historias o problemas se repiten, es porque seguimos pensando y creando esa misma realidad. La vida es un proceso de autoindagación, de que tengas una introspección y de que veas qué te está pasando. Una cosa es un conocimiento y algo que estás recibiendo externamente, como esto que te estoy compartiendo. Eso lo estás recibiendo de afuera, es externo. Pero cuando tú empiezas a tener sabiduría dentro de ti mismo, es porque nace de ti. Es porque nace de esos momentos de silencio y de espacio que tienes donde piensas por qué te están pasando ciertas cosas y te das la capacidad de entender lo que te está pasando, donde cada instante que creas es parte del siguiente y es parte de una decisión que tomaste o que no tomaste, porque también no tomar decisiones es actuar y es puede ser consciente o puede ser inconsciente. Entre más consciente lo hagas, mucho mejor va a ser tu vida. Entre más inconsciente o zombie seas, pues ya sabemos qué puede pasar, ¿no? Allá afuera hay N cantidad de zombies que van pegados a una pantalla y que no saben ni siquiera que están cruzando una calle o que van manejando y no van manejando. Van viendo el celular o van contestando mensajes o van completamente distraídos y pensando no sé en qué y no se están fijando ni siquiera en lo que están haciendo. Eso es inconsciencia, eso es irresponsabilidad y eso trae consecuencias, obviamente. Y entonces es cuando no se vale quejarse ni victimizarse, porque pues ¿quién está generando todas esas cosas? Tú. No hay nadie más que te esté obligando a ver un celular cuando estás caminando. Si te tropiezas o pisas caca de perro, pues es responsabilidad tuya, ¿no? Obviamente hubo una responsabilidad de la persona que es un poco cochina, que tira y que deja las heces de sus mascotas en la calle, ¿no? Pero en general es tu responsabilidad fijarte dónde vas caminando, fijarte qué es lo que estás haciendo, no estar viendo una pantalla constantemente. Y para resumir toda esta parte, te voy a compartir otra frase de un investigador más reciente, que es un biólogo celular, que es súper famoso también y que habla del concepto de epigenética, es de los pioneros en la epigenética, es Bruce Lipton. Seguramente si lees un poco más que no sea vanidades o revistas o redes sociales, oíste de él y si no, pues te lo presento. Él dice que no son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo. O sea, no es la respuesta y la mente. No es esa respuesta de neurotransmisores o de hormonas lo que controla las cosas, sino tus creencias. Son las que controlan tu cuerpo, tu mente y por lo tanto controlan tu vida.
Entonces, cuando tú limpias las creencias, es como limpiar ese disco duro. Cuando haces, cuando ya tu computadora o tu celular o algún aparato te dice que ya no hay memoria o entra un virus digital, hay que hacer una limpieza. Pues es lo mismo. Cuando tú te sientes mal, cuando hay emociones negativas, bueno, no negativas, cuando hay emociones desagradables dentro de ti, lo que necesitas hacer es una limpieza y esa limpieza solo va a ocurrir si te das tiempo de estar solo, sola y de reflexionar. Si no tienes tiempo, si dices es que nunca tengo tiempo, pues si usas ese tonto pretexto, pues lo único que estás provocando es que tu universo, tus espejos te reflejen que no tienes tiempo. Y entonces siempre, siempre te van a salir cosas, y aquí se aplica el siempre, que te ocupen y que te mantengan distraído y que no entiendas por qué pasan las cosas. Número 3 de lo que te quiero compartir es la ley del espejo. Los otros, todos los otros, todas las otras personas reflejan partes inconscientes de nosotros. Y esa es la manera en la que el universo, Dios, como tú le quieras llamar, te está comunicando. Tu espejo se refiere a esas personas y a las situaciones que nos están rodeando. Y esas situaciones, aunque pensemos que no forman parte de nosotros, que están separados, que no tienen nada que ver, si lo hacen al estar en nuestro mundo, significa que te están transmitiendo un mensaje, una clave. Aquello que nos molesta, aquello que nos pone de malas, que nos irrita o incluso nos atrae de una persona, tiene que ver directamente con nosotros, porque inconscientemente estamos reflejando algo que tenemos que trabajar. La vida nos está mostrando a través de los demás aquellas partes que no podemos ver directamente en nosotros mismos, que no son, no están todavía en una conciencia. Es una figura muy famosa de Carl Jung, de cómo vio la parte del inconsciente y del subconsciente y del consciente. Hay varias partes, ahorita no me voy a meter a todos esos esas capas, pero lo que sí te puedo decir es que te imagines un iceberg que tiene una parte flotando y aquí es la línea donde está el agua y esta parte que está arriba del iceberg es la parte que ya haces consciente y que ya puedes ver, pero abajo de esta agua, acá abajo hay otra parte del iceberg que no se ve. Es como si yo pusiera la mano aquí. No la ves, nada más ves aquí como si fuera la superficie, que sería lo que marca mi mano. Pero si yo hago esto, pues ya puedes ver que hay una parte que sostiene ese iceberg. Entonces, esto que está aquí abajo, que es mucho más de lo que puedes ver, es ese lado inconsciente. Ese es el lado que Carl Jung, le llamó lado oscuro, no por otra cosa, sino porque simplemente no está a la luz. Le llama también sombra y es todo aquello que reconocemos, que no reconocemos como propio. Es algo que decimos, no, no es mi culpa. Ahí es donde aplica esa frase, no, no es mi culpa, no, yo no fui, fuiste tú. Y es cuando empiezas a jugar entrar a ese juego de adolescente y de culpar o de buscar a alguien que se equivocó o de decir, pues es que yo no hice nada. No, no es eso. Es que hay algo inconsciente que tú no ves, que tú traes y despertaste a esa persona a través de esa vibración y esa persona te ayudó a reflejar lo que no ves. Es como si te asomaras en la profundidad para ver ese pedazo de iceberg y detectaras que tiene ciertas características. Eso que te está molestando y reflejando otra persona es la parte del iceberg que no estás viendo y que no quieres ver y que no quieres ver porque no aceptas tu responsabilidad. Por eso te dije que esto también tenía que ver con ser responsable. ¿Qué más? Bueno, resumiendo este punto, ahora
te voy a citar algo de que viene en un texto de un curso de milagros. Y lo que dice en ese curso es, tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo. O sea, esto está muy fuerte, ¿no? Porque cuando tú ves algo que no te gusta en alguien, es algo que no te gusta de ti o que no te gustaría ver en ti. Y es algo que a lo mejor le tienes miedo, que a lo mejor tienes que trabajar todavía ese miedo, todavía esa parte para soltarlo. O a lo mejor es algo que admiras de esa persona. A lo mejor es algo que admiras de esa persona. No siempre tiene que ser algo que detestes y que tú quisieras ser como esa persona, pero que como no entiendes que tú quieres ser como esa persona, que sí admiras ciertas partes de una persona, pues te entra el ego y te entra la envidia y te entran las emociones desagradables y lo único que sientes es pues es esa separación entre tú y esa persona y es esa comparación. Y lo único que debería de pasar es que entiendas que si tú te quieres ver o comportar o reparar esa parte que te está reflejando tu hermano se refiere a otras personas en general, es porque lo tienes que trabajar. Todas las personas de nuestra vida son un reflejo directo de aspectos de nuestro propio ser que tenemos que seguir trabajando. Cuarta idea, la proyección y la inversión del pensamiento como herramienta de autoconocimiento. La proyección quiere decir que es un mecanismo muy, muy importante, extraordinario, si lo quieres ver así, e inconsciente por el cual nos conocemos a nosotros mismos. Por eso a veces te dicen, te proyectas, te estás proyectando. Porque a veces tú traes un humor, a veces tuviste a lo mejor un mal día, hubo mucho tráfico, algo no salió como querías, llegas a tu casa o llegas al lugar donde te vas a ver con alguien, sea tu pareja, sea una amistad, sea quien sea, y dices o haces algo que produce una reacción en la persona y la reacción de esa persona te molesta y tú traías esas cosas, tú traías ese humor, tú no estabas bien, tú a lo mejor no habías dormido bien, tú a lo mejor no habías comido, tú a lo mejor te sentías mal del estómago o de la cabeza, lo que sea, pero ese malestar y esa vibración que tú traías hizo o provocó en la otra persona que te reflejara ese malestar. Cuando un rasgo o una característica de nuestra personalidad no es consciente, se proyecta en los demás. Por ejemplo, por eso era la frase, tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo, porque esa imagen que no ves porque está en la parte de abajo, en la parte inconsciente del iceberg, te la refleja el universo con otra persona o a veces con algo que estás viendo o escuchando o leyendo. Y para utilizar ese espejo correctamente, lo que te propongo y lo que se propone por toda esta investigación de que todo esto que te estoy hablando se llama bioneuroemoción. O sea, es la biología y el viaje de nuestras emociones. Es lo que está pasando. Si tú inviertes el pensamiento, cuando te pasen esos espejos, cuando sientas que alguien te está reflejando algo, cuando proyectes en alguien tu estado de ánimo, pues en lugar de juzgar al otro y culpar al otro, ¿por qué no te preguntas en qué me estoy mintiendo yo? ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿O por qué esta persona me despierta envidia o coraje o algo? ¿Qué me está mostrando esta situación, esta persona de mí? ¿Y qué es lo que tengo que aprender a trabajar? Reconocer que lo que vemos en otra persona, en, o a veces nos llega a través de enseñanzas de un podcast, de un
video, de una revista, de algo que escuchaste o leíste, es una parte nuestra que nos permite integrar esa sombra y aceptarla. Y es también donde tenemos que aperturar la mente a pensar que no somos perfectos y que vamos a tener un lado oscuro y un lado, ¿cómo se llama? Con luz. Y todos, incluyendo a Jesús, todos tienen un lado iluminado y todos tienen un lado más oscuro. Todos. El universo tiene un lado más iluminado y un lado más oscuro. Todo en la vida tiene estas dualidades. Carl Jung, resumiendo todo esto con otra frase, Carl Jung otra vez, porque para mí es una de las personas más importantes en el campo de la psicología, que tenía una mente increíblemente avanzada junto con Tesla y otros muchos que iré mencionando. Pues él dijo, Carl Jung dijo, hasta que tú no hagas consciente tu inconsciente, o sea, no te eches un clavado, te pongas unos gogles y veas hacia abajo, tu inconsciente te va a dirigir la vida y tú le vas a llamar destino. Y tú vas a decir, es que mi destino era sufrir en esta vida. Es que mi destino era ser pobre en esta vida. Es que mi destino era, eh, no sé, tener problemas de salud toda mi vida. Es que mi destino X, hay N cantidad de cosas que tú puedes decir que era tu destino. No, no es tu destino. Es lo que te está pasando porque no te das el tiempo ni la, el hábito de observarte, porque no te das ese espacio para dejar que tu mente vea lo que está dentro de ti. Porque hay muchas cosas que están dentro de ti, porque te doy una noticia también. Cuando tú naciste, no llegaste limpio, llegaste con muchas cosas, mucha historia de tus padres, de tus abuelos y de 7 generaciones atrás de ti. Entonces, no es que te toque trabajar 7 generaciones, pero sí te toca observar las, ¿cómo se llama? Bueno, se va a oír un poco feo, pero sí te toca trabajar las obras de lo que te dejaron tus padres. Y no llamarles obras por menospreciar ni por culpar, sino porque simplemente ellos también tenían un lado inconsciente y simplemente ellos también tenían una parte que no habían visto. Y entonces esa parte se va pasando generación tras generación hasta que una generación se hace responsable y dice, hasta aquí llegó, hasta aquí, porque ya me di cuenta de este patrón, porque ya lo voy a romper y porque ya no me siento culpable de algo que no tengo por qué seguir fomentando o por qué seguir tolerando. Y es donde marcas también límites. Y esa frase de Carl Jung enfatiza la importancia de tener tiempo para ti, de no estar constantemente en distracción, de no estar constantemente ocupado o ocupada, de indagar, de sacar tu sabiduría, porque todos tenemos sabiduría, todos. El problema de los que dicen que no es que no quieren tener el tiempo, no es que no lo tengan porque el tiempo es igual para todos. No lo quieren tener porque les da miedo. Y entonces, cuando haces esa indagación y te quitas los miedos, pues traes a la luz lo inconsciente, te pones unos gogles, ves hacia abajo y dices, ay, hay un chorro de cosas que traigo arrastrando y hay un 95% que la mayoría de las personas trae arrastrando. Hay un 5% que lo haces consciente y hay un 95% que no. O sea que entre más indagues, chance, y ese 5% consciente lo conviertas en 10, en 15 y poco a poco es como un maratón. La vida es como un maratón. No es irte a correr ahora, por ejemplo, que acaba de pasar hace 2 semanas el maratón. No es decir, quiero hacer un maratón y me voy a aventar. No, no, porque de verdad te va a ir pésimo, pésimo. Tienes que entrenar. Tienes que empezar de 1 kilómetro si no corres nada. Tienes que empezar de 3.
de 5, de 7, de 10, de 15 y así, poco a poco. Porque si te atreves a hacer la tontería de meterte a un maratón sin entrenar, jura lo que te va a ir pésimo y hasta puedes causarte un problema muy grave de salud y quedarte ahí en ese intento. Bueno, pues lo mismo. Si ese 95% inconsciente, tú dices, no, ya mañana voy a tener el 30 en el consciente, pues no, no es tan fácil, es poco a poco. Simplemente si aumentaras 1% por semana, ni siquiera te estoy diciendo diario, por semana, en un año tendrías un 52% más. Si te hicieras a la meta de que 1% de tu inconsciente lo pasarías al consciente y lo mueves hacia arriba y ya lo ves y ya lo observas. Imagínate, nada más en un año, en un año. Y si eres de los que dice, ay, es mucho, bueno, pues 1% cada 15 días. En 2 años ya tienes 52% en el consciente. Y si todavía eres de los que dice, es mucho, 3 años. Y así, ¿no? Y si no, pues este video no es para ti. Si dices, no, pues es que yo no puedo, pues tú solito te estás dictando y tú solito te estás auto ejecutando, literal. O sea, hasta ahí llegaste y ese es tu límite. No quieres hacer nada. Pues está bien, todo se vale en esta vida. Nada más, no te quejes, porque lo que te pasa es tu propia decisión. Entonces, invierte ese pensamiento cada que proyectes algo. Cada que haya alguien que te haga enojar, que te refleje algo, pregúntate, porque a veces no te digo, no siempre tiene que ser cosas negativas. A lo mejor ves algo en alguien y dices, te choca o te molesta, porque a lo mejor tú quisieras tener eso. Y te han enseñado y la sociedad te ha adiestrado a verlo simplemente como una envidia y no como una admiración. Pero si le das la vuelta y te haces más preguntas, puede ser que seas capaz de transformar esa envidia en admiración y digas, yo puedo nadar o puedo correr como esa persona. Yo puedo tener la vida que tiene esa persona. Pero ¿qué hizo? Y a lo mejor te empiezas a interesar más en esa persona y le empiezas a preguntar más, oye, ¿en qué trabajas? Oye, ¿qué haces? Y etcétera. Y eso me pasó a mí. Yo hace mucho veía varias personas en el gimnasio que iban tranquilos, que iban a gusto, que iban y llegaban a las 9 de la mañana al gimnasio, súper relajados y yo estaba ya en friega para llegar a trabajar, etcétera. Y decía, bueno, pues ¿qué hacen estas personas, no? Que llegan tan tranquilos y tan calmados. Y justo me hice amigo de muchas de esas personas y empecé a preguntar e indagar y descubrí que había otro tipo de vida y que la podías ir construyendo y que no tenías que ser extraordinario para hacerlo. Entonces, pues me di a la tarea y empecé a lo mejor con ese deseo y admiración y de ahí empecé a trazar un caminito de, bueno, entonces yo voy a hacer esto. Y poco a poco empecé a generar las circunstancias y empecé a crear esa realidad para tener esa vida que hoy ya puedo disfrutar. Y esa es la idea. Todos podemos tener la vida que queramos si tienes el hábito, si lo repites, si haces el trabajo. Si no, pues, ¿qué te digo? Pues cómprate una película y ponte a ver la película, a ver si a lo mejor así te motivas, ¿no? No sé qué decirte porque simplemente son tus decisiones. Y si en algún momento a lo mejor esta plática ya te está molestando y la cortas y ya dejas de verlo o escucharlo, está bien. Estoy haciendo las cosas bien y las estoy diciendo bien. Y si te está doliendo la frente de tanta pedrada, pues también lo estoy haciendo bien. Pero todo esto es simplemente para que algún día, tengas el coraje de decir, hasta aquí llegó mi límite de estar programado por lo que me dijeron que podía hacer.
y voy a superar ese límite poco a poco y me voy a ir día por día construyendo una sola cosa y a través de 7 días voy a cambiar 7 cosas y a través de 2 semanas 14 y así. Entonces, la última, el último punto que quiero tocar es la transformación y la paz interior que todos podemos tener. Y es a través de integrar las cosas y de tener una coherencia emocional. De nada sirve que estudies N cantidad de posgrados, doctorados o lo que tú quieras. Y te lo digo también porque he estudiado bastante, si no lo integras. Y yo he aprendido más ahora que me dedico a hacer también este tipo de podcast y coaching y toda esta parte de tomar cursos y autoindagar en mí y echarme esos clavados y ponerme triple gogle y ponerme un tanque de oxígeno e irme para abajo y ver ese iceberg completo, que lo que pude aprender en toda mi carrera, en toda la maestría y en toda la parte del doctorado que completé. He aprendido muchísimo más de mí observándome. He aprendido mucho más de mí hablando estas cosas, porque mucho de lo que hablo es también para mí, porque mucho de lo que comparto es porque ya me ha pasado, porque mucho de lo que digo es porque a lo mejor todavía me siguen pasando y van a seguir pasando esas cosas porque sigo vivo. Y mientras sigas vivo, va a haber espejos. Y mientras sigas vivo, te vas a equivocar. Y qué padre que te equivoques y te des el tiempo de aprender. Y qué triste que te equivoques y culpes. Y qué triste que te equivoques y digas, pues es que tú eres el culpable. Pues es que mis papás son los culpables. No, ¿qué crees? Que no hay culpables? Hay responsables y el responsable eres tú. Entonces, el objetivo de transformar todo esto que te estoy diciendo y de generar una paz interior a través de integrar todo y de generar una coherencia. Una coherencia significa como cuando escuchas una sinfonía. La sinfonía te atrae, a veces hasta te hace llorar de tan bonitas que son muchas sinfonías o música. Te saca las lágrimas porque esa es la vibración que trae la música. Y eso es lo mismo que está dentro de ti. Por eso sacó lágrimas de ti, porque está vibrando a ese nivel puro que llega a lo más profundo de tu ser, que es tu corazón. Y si integras todo, incluyendo los errores, incluyendo los defectos, incluyendo los espejos, y te dejas de inventar historias de víctima donde tú eres la persona que hace todo bien y que así te hicieron tus papás de perfecta o perfecto, entonces vas a dejar de justificar lo que haces y por qué te pasan las cosas o lo que no quieres hacer. Ahí se te van a acabar las excusas. Vivir en una coherencia significa hacer aquello que realmente sentimos, no lo que te obliga la sociedad, no que seas diplomático, no, y tampoco es ser una persona grosera, no, sino hacer lo que tú sientes, no complacer, no ser people pleaser, evitando la incoherencia cardíaca. Cada que tú haces algo que no querías hacer, tu corazón está en incoherencia y tu corazón empieza a traducir esa incoherencia en síntomas físicos. ¿Cómo? Te puedo apostar que cuando haces algo que no querías hacer, automáticamente sientes que tu temperatura se eleva y en algún punto de tu cuerpo, porque cada quien es diferente, sientes a veces cómo se tensa esa parte de tu cuerpo, sea el estómago, sea las manos, tiemblas, sudas, algo pasa, se te seca la boca, lo que sea. Todo eso, toda esa incoherencia del corazón se traduce en un síntoma físico porque tiene que buscar una salida. Todas las adversidades, todas las dificultades son oportunidades. Por eso, entre más te equivoques,
mejor. Eso no quiere decir equivócate a propósito. Y eso no quiere decir síguela regando. No. Simplemente significa perdonar tus errores y entender tus errores y verlos como esa oportunidad y ese trampolín para desarrollar una capacidad y para conocer tu resiliencia y tu capacidad de superar las cosas. Michael Jordan decía que él era tan bueno porque se había equivocado más que todo su equipo junto. Por eso era tan bueno, porque se había equivocado muchas veces. Y en lo que se había equivocado era lo que más practicaba. Por ejemplo, él era al principio muy malo para los tiros libres, los tiros cuando te hacen un foul o un tiro libre, ¿no? Que se conoce en básquetbol. Y se puso a entrenar muchísimo, día y noche, tiros libres. Por eso se volvió experto en tiros libres también, o en tiros de largas distancias también. Entonces, él vio esos errores como oportunidades, no los vio como, ay, pues soy malo en tiros libres, pues no voy a llegar a mucho. No, pues alguna me van a sacar del equipo. No, no fue una víctima, no se hizo culpable, se hizo responsable. Entonces, si tú te liberas de ese victimismo y de esa culpabilidad y dejas de estar buscando en los otros los errores, comprendes que cada experiencia te va a enseñar que tú creas tu realidad y entonces puedes reescribir tu película, tu vida, y entonces te vas iluminando cada vez más y iluminarse cada vez más es que esa parte de abajo del iceberg va a ir saliendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegues a ese, no sé, a lo mejor esta vida te va a alcanzar para llegar a un 50, a un 60, a un 70, a un 80, o en el mejor de los escenarios al 100% de hacer consciente tu iceberg. El único compromiso que todos tenemos es con nosotros, no con nadie más, no a nadie más le tienes que responder. Ni siquiera a Dios, ni siquiera al universo, porque ellos no están para juzgarte. Ellos están para ayudarte y para reflejarte las cosas y para enseñarte muchas veces el camino e iluminarte ese camino. Y solo va a servir esa iluminación de el universo o de Dios si tú aceptas tus experiencias aprendiendo de ellas. Si lo único que haces es quejarte de tus experiencias, si lo único que haces es buscar culpables, si lo único que haces es buscar quién me hizo o por qué reaccioné así, pues tristemente vas a seguir en esa historia y tu película va a ser una tragedia o un drama, como están de moda, ¿no? Entonces, eso es lo que te quiero dejar y para cerrar todo esto, te quiero dar otra frase de otro mega autor y una extraordinaria persona, Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido, y él dijo, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, cuando se te acaban los culpables, solo quedas tú. Cuando dices, hoy he tenido este tipo de relaciones una y otra vez, o he tenido este tipo de jefes una y otra vez. ¿Quién es el común denominador? Tú, tú eres el común denominador. Entonces, cuando se te acaben las excusas de decir, ya quiero cambiar y ya voy a hacer algo, pues tal vez te voltees a ver y digas, pues ya lo voy a hacer, porque nadie tiene la culpa. Espero te haya servido toda esta reflexión y te ayude porque en todo lo que tú quieras de tu vida, esto te va a ayudar. Todo lo que quieras lograr, bajar de peso, ganar más dinero, tener una vida más relajada, lo que sea que quieras lograr, te va a ayudar a observarte a ti mismo y entender por qué repites los mismos errores o por qué no avanzas en esa capacidad. La película que tú quieres está dentro de ti. Ese blockbuster o ese estreno o ese, ¿cómo se llama? Bestseller de tu vida está dentro de ti.
No está afuera, no te lo van a regalar, no va a estar en una red social, está en ti. Y está en ti cuando tú tengas tiempo para ti. Ahí es donde vas a empezar a encontrar cada episodio de tu serie, cada pedacito de esa película. Y la vas a hacer realidad cuando te quieras tanto que te des tu tiempo. Espero te haya gustado este episodio. Si te gustó, pues déjame comentarios, déjame likes, compártelo, suscríbete a mi canal en YouTube. Síguenos, aunque vayas entendiendo poquito a poquito lo de Holistic Academy. Ahorita está en inglés, pero poco a poco iré pasando yo episodios a español. Entonces, síguenos, apóyanos y ojalá te haya gustado y te haya servido y te haya dolido un poquito la frente, porque a mí me dolió bastante, ¿eh? Bueno, nos vemos la próxima. Que tengas un excelente casi fin de semana. Nos vemos. Bye.